Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video y ahora sí, creo que este es el penúltimo antes de comenzar con la parte de PHP orientado a objetos de las clases y es el tipo de dato enum. El num es un tipo de dato algo especial, digamos que es una lista o es un enumerador que nos permite definir pues diferentes limitaciones, por decirlo. Por ejemplo, que nosotros limitemos el tipo de dato que pueda recibir alguna variable o alguna condición. Generalmente se le conoce como enumeraciones. Y yo lo llamo como una lista que contiene solamente las opciones que tú puedes definir en tu sistema. Entonces vamos a pedirlo como en el lado del sistema de pagos, ¿no? En las transacciones. En las transacciones, por ejemplo, tenemos estados, ¿no? Como pendiente o un estatus, ¿no? Pendiente, aprobado, rechazado, etcétera, ¿no? Entonces digamos que eso lo podemos representar en un enum. Y en PHP 8 pues no existen. Estos vienen apareciendo desde PHP pues 8.1. Entonces, como yo tengo instalado la versión PHP 1.9, entonces digamos que, que yo puedo declarar un enum. Y estos se declaran con la siguiente sintaxis. Enum, luego el nombre de tu enum, por ejemplo, transactions, ¿no? Y luego abres llaves. Y adentro tú defines tus casos, por ejemplo, case eh, pendiente, ¿no? Case aprobado, case rechazado. Entonces digamos que aquí tú ya tienes lo que es tu enum. ¿Y cómo se utilizan estos? Por ejemplo, yo aquí voy a declarar una variable que voy a llamar val y voy a darle que transact va a ser de tipo pendiente, ¿no? Y con esto digamos que este valor vale pendiente. Entonces si yo por ejemplo colocar una condición para cuando val sea igual a transactions punto aprobado, aquí les imprima ha sido aprobado, ¿no? De lo contrario, pues ponemos aquí como aún no te han aprobado, ¿no? Vamos a ver, esperemos que sí jale porque luego vaya a ser que ajá, vaya a ser que de repente tenga que hay que habilitar algo. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí los breakpoints, entonces mi vale pendiente, ¿no? Y yo estoy esperando un aprobado. Entonces, como pendiente y aprobado pues no son iguales, pues nomás no. Igual, por ejemplo, pues si yo quisiera sacar ¿cómo se llama? El valor, podemos utilizar por ejemplo, echo. Y por ejemplo, mi val, ¿no? Creo que así va. si vaya, pues tengo que usar tengo que usar la otra cinta. Que sería todo esto y luego flechita name.
Ok, aquí vamos a quitar los breakpoints. Y ahí está. Ya me obtengo el nombre, en este caso se llama pendiente. Por ejemplo, si yo quisiera obtener el nombre de este que sería aprobado, pues lo que haría es bueno, aquí vamos a agregarle un salto de línea para que que no quede feo. Entonces hago esto y lo ejecuto. Ay, quedó el punto y lo pone. Entonces, pero aprobado, pendiente. Igual, por ejemplo, nosotros le podemos asignar valores como pasa en Java o en C Sharp, que podemos agregarle valores a nuestra transacción. Por ejemplo, para hacer esto, por ejemplo, nosotros ponemos dos puntitos y el tipo de dato, por ejemplo, string, ¿no? Y por ejemplo, lo que nos va a quedar pendiente que diga pending, ¿no? Porque estamos trabajando con americanos, ¿no? Approved. Creo que es así. Y si no, es va con V, no va con, no recuerdo bien. Rejected, ¿no? Rechazado. Entonces, digamos que esto nos va a cambiar un poco. Por ejemplo, en el nombre va a continuar siendo igual, por ejemplo, pendiente, aprobado. Pero por ejemplo, en valores va a ser algo diferente. Por ejemplo, yo aquí me voy a acá. Y con esto, digamos, obtengo el valor de esto. Si por ejemplo ya no quiero evaluar que sea esto, sino que sea diferente. Igual lo mismo va a pasar acá. Y aquí le copiamos esto para que... Y voilà. Y por ejemplo, si yo aquí en lugar de... Por ejemplo, que tuviera como que valores numéricos, porque en mi base de datos yo lo estoy manejando con números, ¿no? Entonces igual. Aquí tenemos un 0 y un 1, ¿no? Porque uno es pendiente y otro está aprobado. Y por ejemplo... como es un valor nuevo, no, aún no me sé todas las funciones, entonces vamos a la documentación de PHP, que es numeradores, igual no está en español todavía esta parte de la documentación, porque como es nuevo, entonces vamos a ver bases de la numeración, pues esto ya los vemos, declaramos en case, el nombre de nuestro numerador, o numeración, como le quieran llamar, y generalmente yo le digo num y ya. Entonces tenemos nuestra lista de casos para acá Hair, Diamond, Cloud, Space. En este caso está jugando un juego de cartas. Tengo una carta, le asigno un valor, que es lo que ya hicimos. Dice que si tú en la función aquí declara una función que se llama toma una carta. Y si le pasas el valor, pues ya tiene diamonds, ¿no? Entonces, si es válido, si le pasas de esta manera es válido, pero si tú le pasas directamente el valor de texto, porque si recuerdan, si utilizamos name, podemos utilizar obtener el valor del caso. Si tú le pasas directamente un string, pues va a tirar un error porque está esperando un tipo suite, que en este caso es nuestro enumerador. Y aquí vemos, por ejemplo, que está haciendo una comparación estricta, que sean del mismo tipo, el mismo valor. Pues space y space, pues si son iguales. Dice que aquí está viendo que si es una instancia de este numerador, por ejemplo, A es una instancia de suite, pues sí, porque pues, viene de ahí. Y aquí es lo que decía, obtener en este caso el nombre. Y aquí vienen como que unos ejemplos de otros desarrolladores, ¿no?
que en este caso, que aquí pues dentro del numerador podemos crear una función que se llame colors y regrese un string, y en este caso está llamándose a sí misma y está utilizando la propiedad name, que es la que aquí utilizamos. Entonces lo que hace es crea una función que se llama colors, que recibe un color, y luego, como es instancia de este tipo de numerador, lo que va a hacer es se la pasa, y ya y dentro invoca lo que es la función getColor, y ya nada más de aquí abajo lo utiliza. Por ejemplo, le pasa colors red, colors green, color blue, que son los casos. Y en la salida pues vamos a ver lo que es paint red, paint green, paint blue, porque son los colores que aquí le pasa. Entonces cuando hace una instancia de uno de estos casos, automáticamente detecta cuál es el que estás ocupando. En este caso es red, pues va a pintar red. Green, blue green y blue blue. Ok, esa es una. La otra parte es dice que por default los casos del numerador no tienen un equivalente escalar. Te, son simplemente objetos únicos. Sin embargo, pueden tener amplios casos como enumerados y bla bla bla, pero para las bases de datos o data stores similares, bla bla bla, y que posiblemente pueden ser serializables, equivalentes y usados. ¿Y qué es lo que les decía? Por ejemplo, que asignarle un valor de dato, un valor, por ejemplo, aquí en las cartas, en lugar de que su valor por default sean hearts, diamonds, clubs o spades, ahora van a tener adicionalmente un valor. En este caso se declara con dos puntitos y el tipo de dato, ¿no? Entonces para hearts, pues su valor va a ser H, para diamonds D, para clubs C y espadas CS. Y es como hace algo, de hecho es lo que pensaba, que como un tipo unión, pero dice que solamente soportan un solo tipo de dato al mismo tiempo. O sea, no podemos hacer algo como esto, in y string, ¿no? Que algunos tuvieran valor como entero y otros tuvieran como string. Entonces no se puede hacer eso para hacer la unión, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tiene el valor de clubs, pues vale C, ¿no? Y un valor por referencia, pues no puedes hacer un valor por adquirir valor por referencia de un enumerador. Y entonces existen unas interfaces que se llaman backend en enumerador, que exponen dos métodos que se llaman from y try from. Dice que primero toma el escalar y regresa el correspondiente en un case, mientras que el segundo toma el escalar y regresa el correspondiente en un case. Y en ambos dice que si alguno no se ha encontrado, regresará un error de valor. Eso es precisamente usado cuando tenemos una entrada escalar verdadera y que se ha perdido el valor del el enum, que sería considerado como una detención de la aplicación. Y el otro dice que cuando el valor no se encontrara, regresa un null, o sea que regresa al null y continúas. Entonces hay que tener en cuenta que uno detiene y el otro continúa ejecutando. Algo así como el include y el require. Entonces aquí, por ejemplo, aquí está utilizando try from. Entonces va a intentar regresar el enum al que pertenece. Entonces va a regresar nulo porque, si recuerdan, acá no existe la A como valor. Entonces, como no existe el valor A, ¿dónde está? Como no existe, pues va a regresar nulo. Y esto es igual luego lo vemos. Eso es para evaluar cuando hay nulos o no nulos. Entonces, si hay nulo, si no hay nulo, va a tomar el valor de la izquierda. Si el valor que estamos evaluando no es nulo. Si es nulo, lo que va a hacer esto, va a tomar el valor de la derecha. Entonces,
En este caso, como try from va a intentar buscar el valor de A, va a regresar nulo porque no existe. Entonces va a tomar el valor de la derecha y su space va a ser asignado. Entonces aquí vamos a ver el valor de S. Si quieren, ahorita vamos a intentar eso. Try from, ¿no? Y switch from. Y agregamos esto. Entonces, por ejemplo, lo que decía esta. Vamos a simular el mismo, ¿no? Val2 es igual. No recuerdo si es todo en minúscula o mayúscula. Uno es from y el otro es try, from con la letra mayúscula. Entonces, from, vamos a mandarle el valor. Son enteros ahora, ¿no? Vamos a darle un 1, ¿no? Y aquí puse val 3, ¿no? Lo ejecutamos. Y como val, transitions from 1, pues es aprobado. Efectivamente me trajo lo que es pues ese caso, que es el de aprobado. Pero por ejemplo, si yo mandara aquí un 3, me debe dar como un fatal error, una onda así, porque va a regresar un value error. Ajá, aquí está el value error y aquí está el fatal error que decía. Porque jeje, como se generó un value error, lo que va a decir que en el un transaction pues no existe ese valor. Entonces ahí ya se detuvo. Por ejemplo, si yo aquí copiara esto y aquí le pusiera transactions try from, ¿no? Si se dan cuenta, se detuvo, ya no llegó hasta, ya ni es más ni ejecutar este eco, porque ya ocurrió el error y pues ya detuvo la aplicación. Entonces aquí lo que vamos a hacer, le vamos a ponerle 1 para que continúe. Y ahora vamos a ver el try from. El try from es diferente, por ejemplo, sabemos que no existe ese valor. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, pues como regresa nulo, pues no tiene chiste que yo regrese ese valor. Entonces, me va a regresar nulo y ya no va a pintar nada. Porque, para que se vea más entendible, vamos a aplicarle bardón val 3. Y aquí está. Mi variable de la línea 32 tiene un valor nulo. Entonces, por esa razón yo no puedo utilizar flechita nombre porque está nulo y pues no existe. Entonces, digamos que con los operadores para evaluar nulos, déjame, no recuerdo cómo se llama. Uh, el valor de coalicencia, creo que así se llama. Sí, ese es el valor de coalicencia, digamos que nos permite evaluar si un valor existe o es nulo o no es nulo. De aquí, por ejemplo, yo puedo hacer esto y decirle que si transactions es nulo, o sea que si no existe, me regrese en este caso rechazado, ¿no? Para rechazado. Entonces, ahorita que yo evalúe, pues va a decir que es de tipo none
el este. Y entonces digamos que yo tendría ya la opción de utilizar o así flechita nombre. Y en este caso pues rechazado, ¿no? Pues porque como este fue nulo, pues ya me toma el valor de la derecha. Pero en el caso de que no fuera nulo, por ejemplo, lo que yo pusiera aquí un 0, como ese sí existe, entonces ya me toma el valor de la izquierda. Como no es nulo, entonces toma por primero el default. Entonces yo digamos que pudiera hacer esto, algo así. Generar cadenas de esto. Y aquí vamos a cambiar el aprobado, ¿no? No, aquí, ahí sí que se quede. Entonces voy a hacer esto. Entonces como este no existe, pues es nulo, ¿no? Entonces va a la derecha. Entonces va a evaluar. Este es nulo, pues como es nulo, entonces pues, sigue yendo hacia la derecha. Y ya ese sería como mi valor de foul, ¿no? Y eso es como que trabajar ahorita con la parte de los enums. Vamos a ver qué otras monadas tiene ese tipo de datos. Porque como dije, solamente aparece, es de PHP.1 o PHP 8.1. De hecho, mira, aquí ya está la beta para la versión de PHP 8.2. Entonces tenemos métodos. ¿Qué es lo que hacía el de hace rato, ¿no? Que incluso aquí lo combina con match. Que si recuerdan en un video anterior, pues ya vimos cómo se utiliza match. Declara una función que se llama color. Y en este caso, si tiene corazón o diamantes, va a ser rojo. Si tiene clubs o espadas, va a ser negro. Y luego tiene forma. Dice que no es parte de interfaz, entonces está bien. Entonces aquí está utilizando una función así que se llama paint, recibe un parámetro de tipo este colorful. Ah, es que aquí está la interfase, mira. Aquí está utilizando una interfase en PHP. Entonces, todos los que implementen la interfase de colorful, pues pueden pasar. Entonces, como nuestro numerador suite implementa la interfase, pues podemos utilizar eso. Entonces nosotros hacemos aquí paint includes y si lo recibe porque implementa la interfase. Igual en los videos de programación orientada a objetos hablamos un poco sobre esto en base a un aeropuerto de hecho. Y entonces por ejemplo aquí hace diamantes y como tiene el método shake. Si recuerdan tenemos antes utilizábamos name y value para obtener el nombre del caso y el valor en caso de que lo tenga. En este caso está usando shape y pues regresa rectángulo. Y sería como que una forma de meterle como que más funcionalidad al null y también le puedes meter métodos estáticos. Eh, dice from longitud y hace la evaluación si los centímetros son menores a 50, si los centímetros son menores a 100 y por default tiene un largo. Y pues eso no afecta en nada porque digamos que nosotros llamamos a nuestro nun y nada más invocamos la función. De hecho no hay un ejemplo de esto. Es como usar métodos estáticos en las clases en teoría. Por aquí sin declarar una clase porque usas un nun. También puedes usar traits o trazos, como le llaman en español. Constantes. Declarar una constante, por ejemplo, en este caso huge equivale al caso largo. Mm, los trazos. En este caso está declarando aquí un trazo que se llama rectángulo, que tiene una función que se llama shape. En este caso aquí está usando el trazo.
que es rectángulo. Eso, los traits igual se ven en la página, en la parte de programación orientada a objetos con PHP. Y aquí en este caso, pues la sintaxis para usar un trazo pues, es use y el nombre de nuestro trazo. En este caso es, bueno, trait. Pues lo voy a decir en inglés porque en español está chistoso. Suena rasgos, trazos. ¿No? Entonces, son rasgos, según yo. Nuestros rasgos, bueno, trait. Entonces, nuestro trait se llama rectángulo, rectangle. Y aquí está igual. Entonces, digamos que una vez que nosotros usamos nuestro trait, podemos usar su función shake. Y entonces aquí, como si recuerdan, aquí se está implementando la interfase y aquí ya nos declara ni una función. Pero si nosotros hacemos como el ejemplo donde declara funciones, por ejemplo, recuerden cómo está esto, ¿no? Donde utiliza métodos, nosotros pues ya podemos usar automáticamente shape porque estamos usando el trait. Es algo gracioso, es algo raro, pero sí. Dice que usar enumeradores en expresiones constante. Dice dirección de arriba a abajo en que implementa array access. Sin embargo, métodos no están implementados, no están como estáticos o constantes. Ese sí lo veo raro. Nunca he usado el método array access. Diferencias from objects. Ok, nosotros que cuando que utilizamos un enumerador no usamos, si se dan cuenta, el operador new, que es cuando en programación orientada a objetos, cuando creamos un nuevo objeto, pues utilizamos new y ya con eso generamos el objeto de la clase. Con, con los enumeradores no se utilizan y podemos hacer una especie de reflexión y tampoco podemos hacer reflexión, de hecho, ¿no? Aquí está intentando hacer una reflexión de la clase. En este caso dice que suite es una clase, pero en realidad es un enumerador. Entonces tampoco podemos hacer Esas son como que las diferencias entre el enumerador y los objetos de clase. Listado de valores. Mira, podemos usar el método case para ver todos los case que tenga. A ver si es cierto. Vamos a hacer Voy a realizar ¿cómo se llama? un transactions case, ¿no? Y nos va a regresar todos los case. ¿Así era? Dice que no existe el método. Es que es cases. Ahí está. Entonces nos va a regresar un arreglo con todos los case que existen. Entonces dice transaction, enumerador, entero. Entonces nombre, pendiente, valor 0. Y así pues podemos ver qué cosas tiene. Por ejemplo, en el caso que nos pasen una clase ahí y nos digan que no venga en la documentación, pues esa información, pues ya fácilmente hacemos un cases de eso y pues ya vemos qué valores y qué nombres y valores tiene, ¿no? Dice serialización, también los podemos serializar. Sí, mira, también podemos serializar un enumerador. En este caso aquí vamos a serializar hertz. Le va a poner un valor, dice 11 sweet que hertz. Y aquí dan como que más ejemplos, ¿no?
Y eso es lo que yo hice con el PrinR, nada más que para ver qué cosas tenía. Y al final viene como que el apartado de ejemplos, ¿no? Un enumerador de tipo de orden, tenemos el caso ascendente, descendente, y por ejemplo lo pasa como un query, y hay un tipo de dato que es, que es sort order, y por default pues tiene el valor sort order as. Y pues podemos utilizar, combinarlo con diferentes cosas, por ejemplo, generarle sus propios métodos. Alcance pendiente, activo, suspendido, cancelado por el usuario. Aquí usas cases para recorrer las opciones. En este caso aquí está generando una etiqueta de HTML para generar un listado y tú puedas seleccionar, ver el nombre que tienes, por ejemplo, podemos ver pendiente y el valor pues internamente pues va a ser lo del, ¿cómo se llama? Y lo del value. Aquí estoy utilizando una que se llama label, que ha de tener otra cosa. Y pues eso sería todo. Sí se extendió algo porque sí, es un tipo de dato nuevo, igual yo no lo conocía muy bien. Y pues viene a partir de PHP 8.1, entonces si tienen esa versión de PHP 8.1, pues ya pueden comenzar a utilizarla en sus desarrollos o a jugar con ellos, por ejemplo, combinarlo con los switches, con el if, con el match, por ejemplo, que también ya lo vimos, y pues después vamos a utilizarlo para otras cosas. Y pues eso sería todo, y pues gracias. Hasta luego.